controlador, igual, al momento de programar el microprocesador, que estoy resaltándolo en este momento, al momento de programar este cerebro, el procesador, puedo decir también a través de ciertas instrucciones, decirle a este bicho de aquí, al componente electrónico de puertos de entrada y de salida, que el puerto A, por ejemplo, que el puerto A sea de entrada. Puedo decirle al puerto B que sea de salida. Puedo decirle al puerto C que sea de entrada. Puedo igual yo configurarlo esto. Esto por si acaso es de 8 bits, ¿no? Haciendo analogía a lo que era aquí, ¿no? Haciendo analogía a esto de aquí, que son 8 bits. ¿No? 8, 8, 8. Ok, entonces aquí igual, ¿no? Puerto A puede ser de 8, puerto B de 8, puerto C de 8. Ya. Hay microcontroladores que tienen puerto A, B, C, tienen el puerto D y tienen el puerto E. Igual de 8, igual de 8. Igual, yo a través del procesador, enviándole una dirección aquí, enviándole direcciones aquí a su puerto de configuración, decirle a este bicho de aquí que el puerto E, por ejemplo, que sea de salida y el puerto D que sea de salida. Uno de los microcontroladores, hablando de esto, que han salido primero al mercado, son los ya muy famosos microcontroladores de la empresa Microchip. Ah, ya, entonces, cuando yo programo un PIC, que es un microcontrolador, yo tengo que necesariamente decirle al PIC el que el puerto A sea entrada, salida, como yo quiera. El puerto B igual. Tengo que configurar los puertos. Ya, acá tenemos una comparativa de Intel 8086 en ensamblador y un PIC, también programado en ensamblador. Ya, primeramente, ¿qué necesitábamos aquí en el Intel 8086? En el segmento de datos, yo necesitaba definir la dirección del puerto A, la dirección del puerto B, la dirección del puerto C y la dirección de configuración. Ya. Cuando yo trabajo con PICs, lo único que necesito yo definir es el puerto A, puerto B y el puerto C. Bueno, si tiene 3 puertos. En este caso, en el PIC, miren, ¿qué yo estoy definiendo? Estoy definiendo el puerto A, puerto B y el puerto C. Ahí tenemos, ¿no? Para tener la igualdad. ¿Qué necesito? ¿Cuál es la dirección del puerto A? ¿Cuál es la dirección del puerto B? ¿Y cuál es la dirección del puerto C? Ahí tenemos, ¿no? Para que vean la comparativa. Cómo se programa en ensamblador, en PICs. Fácil. Ahora bien, Inge, ¿qué es esto del puerto de configuración? Es el que va a configurar el PPI en el 8086, ¿no? Es el que le va a decir, va a ser entrada, va a ser salida, o qué rayos va a ser, ¿no? Va a ser entrada el A, el B salida, el C entrada, no sé. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo defino este puerto? En PICS, esto se llama, lo voy a poner este aquí, lo voy a poner con este color verde. Este puerto de configuración es este. Configuración del A, configuración del B y configuración del C. ¿Qué significa esto? Miren a la izquierda. Este de aquí, el puerto de configuración, con este, ¿qué configuraba?
Con este, de manera rápida, yo podía configurar los 3 puertos a la vez, ¿no? Los 3 puertos SAS. De un solo tiro podía configurar los 3 puertos a la vez. Podía configurar haciéndolo que sean de entrada o de salida y demás. En ensamblador para PICs no puedo hacer de una sola, de un solo, ¿no? De una sola pasada, configurar los 3. Tengo que hacerlo por cada puerto, tengo que configurar. Y para configurar, tengo que configurar el A, bueno, en este caso, tris A, configuración del puerto A, si va a ser entrada o de salida, configuración del puerto B, si va a ser entrada o de salida, y configuración del puerto C, si va a ser entrada o de salida. Listo. Y de paso aquí hay un añadido más. Para configurar esto de entradas y de salidas y demás, ¿con qué tengo que configurar? Con este status. Ah, ya, entonces necesito configurar uno por uno, pero la herramienta para configurar uno por uno es el status. Ya, hasta ahí todo bien. Vamos con lo siguiente. Aquí, miren. A ver, lo voy a mover un poco. Aquí. Aquí le he dicho que este segmento de datos, no hay problema. Aquí estoy organizando org100 tipo binario, no hay problema. Puedo hacerlo en exe, en .com, no hay problema eso. En este, ¿no? Estamos viendo ahora la configuración del PPI en este caso. En esto estoy configurando el PPI. Ya, le he dicho, va a ser de entrada o de salida. Aquí. Va a ser entrada o de salida, ¿no? Ah, ya, entonces, en el code segment, ya hablando de lo que es el code segment, dentro del code segment, tiene que haber una línea de código que les diga qué puerto va a ser entrada o de salida, no sé. Tiene que haber eso, ¿no? Entonces, lo voy a resaltar. ¿Cómo hago esto en los PICs? ¿Cómo hago configuración de entradas y de salidas? En los PICs, dentro del code segment, voy a resaltarlo esto hasta con otro color para que se vea. Dentro del code segment, miren, ¿dónde está el code segment en Assembler para PICs? Ahí, ¿no? PGM code y empieza. Ah, estamos empezando el code segment. Dentro de ahí, yo tengo que configurar para hacerlo de entrada o de salida. Por ejemplo, ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo hago estas líneas que estoy resaltando en naranja en PIC? En un microcontrolador. Ah, en un microcontrolador lo hago con todo esto de aquí. Con todo eso de ahí. Miren. Agarro primeramente los que están viendo el código. Agarro primeramente el status. Configuro el status. Luego configuro si va a ser entrada o de salida. En este caso el puerto B. El tris B. Estoy agarrando el tris B para configurar si va a ser entrada o de salida. 0 es salida, 1 es entrada, ¿no? Luego configuro el puerto C, por ejemplo, si va a ser entrada o de salida. Y luego vuelvo a modificar el status. Ah, ya, entonces todo eso equivale a todo esto de aquí. A la configuración del PPI o a la configuración del puerto, a la configuración del componente electrónico que maneja los puertos de entrada y de salida. De esa manera y de esta otra manera. Ok. Vamos ahora a realizar unos ejemplos de programación de PICs
con ensamblador. En este momento les presento unos pequeños pasos para programar PICs con ensamblador. Véase bien esto de ensamblador. Vamos. Con ensamblador, con assembler, con ensamblador. Ya. Primer paso, número 1. ¿Qué tengo que conocer? El datasheet. ¿Esto para qué? ¿Qué específicamente del datasheet tengo que conocer? Tengo que ver la ALU, ¿no? Y viendo la ALU, podemos ya ver también los registros. ¿Qué registros tienen conectados ahí? ¿Qué registros de propósito general está conectado? Está el AX, el BX, el CX. ¿Cuál está? Eso tengo que ver en el datasheet. Otra cosa que tengo que ver es el mapeo de la memoria. ¿Por qué el mapeo de la memoria? ¿Para qué nos va a servir eso, Inge? El mapeo de la memoria tengo que ver para esto. Miren, aquí estamos viendo. ¿Yo cómo sé que el port A tiene esta dirección? 05H. ¿Cómo yo sé eso, no? ¿Cómo sé que el port A tengo que poner esa dirección? 05H. ¿Cómo yo sé eso? Ah, en el datasheet les muestra. ¿Por qué es eso? Igual, nadie me ha preguntado en clases. ¿Por qué aquí, el port, digamos en el Assembly 80, en el Intel 8086? ¿Por qué el port A aquí se llama 00H? ¿Cómo yo sé eso? Ah, está en el datasheet igual. ¿Cómo se realiza la configuración del PPI? En este caso, en el PIC, veo el datasheet y ahí nos va a mostrar cuál es la dirección del port A, cuál es la dirección del status, cuál es la dirección del tris A, cuál es la dirección del tris B, del port B. Estas direcciones les da el mapeo de la memoria. Y lo último, que también ya saben, set de instrucciones. ¿Con qué instrucciones puedo trabajar? ¿Tengo el MOP? ¿Tengo el ADD? ¿O no tengo esos mnemónicos? No sé, ¿no? ¿Con qué mnemónicos puedo trabajar? Segundo paso. ¿Qué software utilizaremos para realizar building? Bueno, simple y llanamente, ¿qué software utilizamos para programar en ensamblador? Vamos a utilizar nosotros el mismo Proteus para programar en ensamblador. Miren, tiene su propio compilador de assembler, el Proteus. Tercer paso, utilizar la simulación. Bueno, hacer una simulación. Y el cuarto y último paso es el armado físico. Vamos a quedar hasta el paso número 3 nosotros. Ya. Esta parte de aquí me gustaría explicarles antes de entrar a la programación como tal. Esto, los registros. ¿Cuáles son los registros? Ya. Recordemos, recordemos un poco. En el 8086 teníamos la ALU y aquí afuera teníamos ¿qué registros? El AX, el BX, el CX, el DX, ¿no? Registros de propósito general que podíamos utilizar para sumar, restar, hacer cualquier operación que nosotros queramos. Eso es el 8086. Ahora, ¿qué pasa con el PIC? Inge, ¿qué PICs? Todos los PICs se parecen, por si acaso. Todos estos microcontroladores de la empresa Microchip son bien similares. ¿Por qué son bien similares? Porque miren, si revisan el datasheet, tenemos la ALU
tenemos salida y entradas. Lo más importante, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se parecen? Porque aquí tienen lo siguiente, miren muy bien esto. Tienen un registro llamado W, un registro llamado W. Este registro se conecta también con una pata de la entrada. Ya. Registro de registro W. No se llama AX. No se llama AX, BX, no se llama nada de eso, ¿no? Y el otro registro se llama F. Ojo, ojo aquí. Este registro F, podríamos decirle, comillas, es una colección de muchos registros. Por ejemplo, aquí adentro del F puede estar el registro llamado AX. Aquí adentro puede estar el registro que se llama BX. Ya nos han hablado del estatus. Sí, les he hablado del estatus. Les voy a mostrar aquí. Aquí está el estatus. Ah, ahí está el estatus, ¿no? También tenemos otros registros. El estatus. También está el tris A. Dije, también me acuerdo del tris A. Que en una pata de la ALU está el registro de trabajo W. Y en la otra pata, muchos registros que yo puedo elegir. Entonces, muchos registros que yo puedo elegir. Estos registros, perdónenme, estos registros, por ejemplo, en este caso, status, tris A, tris B, tris C, hay varios registros y ya tienen dirección. Por ejemplo, el 06H, el 26H, el 08H, varias direcciones tienen. Ya tienen direcciones establecidas, lo que han visto aquí arriba. Ya tienen direcciones establecidas. 85H, 5H, 86, 06, 87, ya tienen direcciones. Pero hay otros registros que no tienen direcciones. Por ejemplo, esta gama de registros de aquí, que no tienen dirección. Ya. Este sería un espacio de registros vacíos. Es del mapeo de la memoria, se conoce como registros vacíos o registros que no tienen nombre, o sea, registros vacíos de propósito general, que yo puedo nombrarlos. Ah, mejor todavía, ya no, este no se va a llamar AX, se va a llamar Evo. Listo. Este no se va a llamar BX, se va a llamar Tilín, o sea, lo que yo quiera, ¿no? Cualquier nombre puedo ponerle, pero son un conjunto de registros que yo puedo nombrar que están dentro del mapeo de la memoria. Ok, esto es mapeo de memoria. Por si acaso, ojo, por si acaso, en el datasheet nosotros observamos de esta manera, por si acaso. La ALU y tenemos el registro W, como hemos visto aquí arriba, ¿no? Tenemos la ALU, el registro W, hasta ahí todo bien. Pero ahora, ¿cuál es el registro F? Usted, nos ha dicho que es una colección de registros. Miren, es una colección de registros, muchos registros. Aquí están, son muchos registros. Aquí, ¿dónde está eso? En el datasheet. Miren, aquí tengo el MUX, ¿ya? Pero el MUX está conectado al registro. Miren dónde está conectado. Al registro status.
También está conectado el registro FSR. También está conectado el program counter, que es igual a algún tipo de registro. Está conectado una memoria flash. Está conectado una memoria RAM de registros, que yo puedo direccionarlos, les he dicho, ¿no? Yo puedo decirle un registro que se llame Evo, otro Tilín, otro BX, otro CX, lo que yo quiera. Que también está conectado al MUX. Miren, son varios registros que están conectados. Entonces, para resumir, ALU, registro W, y todo lo demás sería registro F. ¿Qué es F? Un conjunto de registros que están conectados a esa pata. Conjunto de registros y el otro es W.